Soy el doctor Guillermo Dona María. Quiero dar la bienvenida a esta segunda presentación de esta serie de cuatro presentaciones acerca del enojo, el manejo del enojo. En esta segunda presentación quiero compartirle algunas ideas acerca del poder del enojo. El enojo tiene realmente poder. Y en modo especial vamos a estar hablando acerca de identificar aquello que llamamos detonantes o disparadores, que son aquellos factores que pueden disparar reacciones de enojo. Estas son algunas expresiones que tenemos en español, en toda nuestra Latinoamérica, cuando gente se enoja, dice cosas como esta. Estoy enojado como una fiera, estoy bravo, tengo un broncón, tengo alta bronca, bronca de alta fidelidad, hecho chispas, se le saltó la cadena, tengo la mecha corta, estoy encachimbada, está tan tranquilo como una bomba. La gota que derramó el vaso. Estoy en llamas, estoy cabreado, estoy encabronado, estoy recaliente, se me subió el indio, se me calentó la sangre, se me pelaron los cables. Estoy como agua para chocolate, esto es, el agua hierve y voy a deshacer lo que tenga a mano. Estoy que me lleva la que me trajo. Expresiones que hablan de la sabiduría popular, expresiones prácticas acerca de expresar cuando estamos con reacciones de bronca, de coraje, pero ¿cómo se desencadenan las reacciones de enojo? ¿Qué es aquello que de una u otra manera comprender íntimamente? ¿Qué es aquello que nos desencadena estas reacciones? Bueno, en primer lugar, una definición práctica simple sobre qué es un detonante o un disparador. En el campo de la psicología, un detonante es un agente disparador. Esto puede ser una situación, una persona, un lugar, un estímulo, una experiencia que ocurre en el presente y que activa o desencadena una reacción o conductas de enojo. Esto es básicamente un disparador o detonante. El detonante se conecta con una predisposición. Vamos a hablar en esta presentación acerca de esas predisposiciones. Se conecta y entonces, ¡boom!, tenemos un sistema de defensa que obviamente responde frente a ciertos estímulos y que nos hacen de alguna manera responder frente a esos agentes que desencadenan. Entonces, en resumen, un detonante o un disparador puede ser una situación, una persona, un lugar, una determinada experiencia que obviamente impacta nuestra vida psicológica, emocional. En la presentación anterior le hablé de cómo nuestro cerebro incluso reacciona frente a ciertos estímulos y todo esto provoca varias cosas. Moviliza hormonas, hormonas como la adrenalina y el cortisol, ah, son las clásicas hormonas de estrés, se liberan en todo el cuerpo en situaciones de estrés y es muy bueno tener estas hormonas cuando tenemos situaciones de estrés, pero cuando hay estas hormonas están girando todo el tiempo, por un largo tiempo, son muy intensas, etcétera, pueden producir mucho daño en nuestra vida física. También este disparador, una vez que se dispara la reacción de enojo, produce reacciones físicas como sudor, agitación, tensión muscular, se acelera el corazón, es decir, el cuerpo se prepara. Hay reacciones emocionales, puede haber miedo, puede haber enojo, culpa, vergüenza, etcétera. Todo esto habla del impacto que tiene. El disparador se produce esa reacción de enojo y esto impacta entonces nuestro cuerpo, nuestra vida psicológica. Y por último tenemos reacciones finales. Podemos huir, podemos enfrentar, podemos aún congelarnos. Es una de las varias reacciones frente a situaciones que nos impactan, tiene que ver con una reacción de estrés o podemos por último adaptarnos y balancear nuestras reacciones, pero podemos tener muchas de estas reacciones variadas. Miramos un ejemplo. Ah, este joven está manejando
su auto en un tránsito pesado y miramos una típica situación. Los que vivimos en grandes ciudades todo el tiempo tenemos que trasladarnos, transportarnos y a veces es muy frecuente que se produzcan situaciones de enojo, de ira frente al tránsito. Por ejemplo, tenemos a este muchacho en medio del tránsito. El evento disparador es una persona que bloquea el tránsito. Tal vez maneja mal, tal vez maneja despacio, tal vez está preocupado por otras cosas y no está concentrado en su manejo, y este muchacho tiene en su mente una serie de pensamientos detonantes. La gente es tonta y no sabe manejar. Y ya empieza a levantarse la reacción de enojo. Lo hace a propósito porque sabe que yo soy X. Cualquiera sea la narrativa que tenemos en nuestra mente para interpretar por qué la persona que va delante de nosotros está detenida o nos está haciendo el camino difícil. Y entonces aparecen más pensamientos detonantes que se van transformando en acciones en nuestra mente. Si pudiera, lo choco. Le voy a tocar bocina hasta que se mueva. Una cosa es tocar bocina a una persona que va delante de nosotros, que lo puede advertir si está usando el celular, está distraído, está un poco dormido o lo que sea. Pero otra cosa es tocar la bocina cuando estamos enojados. ¿Y qué sucede? Aumenta la reacción de ira y enojo, y esto puede escalar y escalar y escalar y escalar, y este muchacho puede hacer un desastre. Lo vemos en situaciones de tránsito. Hace poquito estaba leyendo unas noticias de justamente personas así en un momento de tránsito. Apareció la discusión con otro que estaba al lado, que estaba enfrente. Uno sacó un arma y empezó a disparar, e hizo un desastre. Ciclo del enojo y la ira. Miramos algunos detonantes típicos ah, de, de estas reacciones de enojo. Y primero es el detonante de tipo físico. Hace poco me decía una persona: cuando estoy cansado y sin dormir, pierdo la cabeza. En otras palabras, me pongo peligroso. Esto tiene que ver con detonantes físicos. Impactan nuestro cerebro, impactan nuestras reacciones y ¡boom! Puede aparecer fácilmente una reacción de enojo. Fatiga y cansancio crónico, excesivas horas de trabajo, el efecto de alcohol o drogas, falta de sueño, el síndrome premenstrual femenino, un típico síndrome donde hay un importante desbalance hormonal. Muchas damas tienen en alguna parte del ciclo mensual femenino, tienen una serie de reacciones de irritabilidad, mal humor tremendas. Y mucho de esto tiene que ver con desbalances hormonales. El bajo nivel de azúcar, lo que en medicina llamamos hipoglucemia. Conocemos la hiperglicemia, que es la diabetes, pero es interesante, hay personas que se alimentan a la mañana en un desayuno y ya a media mañana tienen hambre. Ha disminuido mucho su nivel de azúcar, comen algo, en 2 o 3 horas tienen nuevamente, y es un problema médico que tiene sus características y aún sus consecuencias si no se trata, y que puede generar entonces la posibilidad de facilitar reacciones de enojo. Clima extremo, mucho frío, mucho calor. Miramos un segundo de estos, características personales. Cuando a estas características personales que le voy a mencionar le acercamos un fosforito, es muy fácil producir estas reacciones de enojo. La personalidad, el temperamento que tenemos, el temperamento forma parte de nuestra personalidad. Tenemos cada uno una determinada personalidad. El temperamento es una tendencia física, biológica, emocional, heredada. Hay gente, por ejemplo, que tiene un temperamento colérico. La gente con un temperamento colérico son muy firmes, muy vigorosos, tienden a reaccionar de formas ágiles, inmediatas, muchas veces de maneras intensas. Gente, por ejemplo, con un temperamento melancólico tienden
a reaccionar de una manera lenta, más suave, con menos intensidad. Personas que han tenido eventos y experiencias traumáticas en el pasado, abuso. Am, en la presentación anterior le estaba hablando acerca de la amígdala cerebral, un fascinante centro nervioso con millones de neuronas y que, entre otras cosas, manejan, modelan las experiencias que tienen que ver con trauma, aún el recuerdo de esos traumas, y basta tener alguna experiencia actual que de alguna manera haga recordar o movilice ese trauma, ¡boom! Y puede producirse muy fácilmente reacciones intensas de enojo. Lucha espiritual, eh, la Biblia nos dice claramente que tenemos lucha contra un mundo espiritual de maldad que nos tienta, no tiene la culpa de todo lo que nos sucede, pero hay una serie de tentaciones que tienta, influye para que uno pueda reaccionar de una cierta manera. Muchas personas tienen características como de pérdida de esperanza, no tengo esperanza en la vida, mi vida va a ser desdichada, expectativas frustradas, se enojan con mucha facilidad, tolerancia baja a la frustración, hay gente, niños, adolescentes tienen una tolerancia en general bastante limitada a la frustración, pero hay adultos, les llamamos adultos niños, tienen 40, 50, 60 años, pero su edad emocional está en los 8, 10, 12 años y se frustran y rápidamente desencadenan una reacción de enojo. Estamos hablando de personas que tienen patrones de enojo. El enojo no es una simple reacción. Muchas veces cuando tenemos reacciones inapropiadas en esta área del enojo, tenemos un patrón de enojo. No haber aprendido cómo manejarlo constructivamente. Hay gente que toda la vida dice, de que soy niño, recuerdo que tenía reacciones intensas de enojo y nunca las pude controlar. O reprimir las frustraciones hasta, ¡boom!, explotar. Son patrones de enojo. Otra de estas características, de estos disparadores, tienen que ver con la percepción de los eventos. La percepción es una función de nuestra vida psicológica, emocional muy importante, importantísima, y está personalizada. Cada uno de nosotros tenemos una percepción particular de cómo vemos las situaciones, cómo interpretamos los mensajes recibidos, las imágenes, las personas, los eventos, los acontecimientos. 10 personas observan un mismo evento y 10 personas tienen 10 ideas diferentes porque depende de cómo lo perciben. La manera en la que se percibe un evento determina una determinada eh, reacción. Por ejemplo, la persona que maneja delante mío la tiene conmigo y eso me enoja mucho. Muy bien, si creo que esa persona, aunque no la conozco, nunca la vi, pero la persona que tiene delante de mí me quiere hacer tener una mañana miserable, lo logró. Pero es la percepción que uno tiene. Hace un tiempito me decía un amigo, tuve una situación de este tipo. Una mujer iba delante mío y iba, se frenaba, estaba distraída, usaba su teléfono y me dio un coraje, un enojo, una ira, que en un momento cuando se detuvo en un semáforo dije no aguanto más. La calle era estrecha, me paré, fui ahí, ¿qué le pasa, señora? Y la señora me dijo, usted no sabe lo que me pasa. No he dormido, tengo a mi hijo en el hospital, ah, no he dormido nada por días, lo estoy viendo, me están diciendo si es una enfermedad terminal o no. Terrible. Le contó todo un trauma, todo un trauma, todo un drama. Así que el enojo aquí de mi amigo hizo, ay Dios, perdóname, perdóname por ser tan enojón. Pero es la manera en que podemos interpretar un evento. Tenemos un diálogo interno, tenemos una narrativa que puede mantener al enojo hirviendo a fuego lento. Nos hablamos a nosotros mismos. Esta narrativa la traemos de toda la vida. Percibo que aquí nadie me entiende ni me quiere. Aquí percibo un peligro. A veces no hay ningún peligro, pero uno puede percibir un peligro. Me enoja mucho que la gente sea irresponsable.
Esta persona prometió estar aquí y no llegó. Lo odio, lo aborrezco. Ah, me destruyó la vida. Es posible tener una percepción de este tipo. Todos me rechazan porque, lo que sea, porque me creen que soy tonto, creen que lo que sea, la percepción de los eventos. Miramos un ejemplo bíblico interesante que nos habla de dos percepciones diferentes. La escritura nos habla de un momento donde el Señor Jesús estaba en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad llamada Betania, y estaba comiendo con sus discípulos y se acercó una mujer con un frasco de alabastro. Era un perfume muy fino en aquel tiempo, lleno de un perfume muy caro, dice la escritura. Un frasco de alabastro de ese tipo que nos está hablando este pasaje en la escritura, ah, era equivalente en costo al sueldo de un jornalero, de un obrero de un año. O sea que era bastante costoso. Y dice la escritura que lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. La mujer esta se jugó el todo por el todo. Quebró el vasito y lo derramó, como puede ver en la foto. Es el valor de ofrecer lo que ella le quiso ofrecer al Señor Jesús. Amor, agradecimiento. Y así es como podemos expresar a aquellos que amamos. Lo mismo que hizo esta mujer con Jesús. Pero al verla los discípulos tuvieron otra percepción. Dice la escritura que se indignaron. Se indignaron, habla de un gran enfado. De esos enfados de que rompe el enojómetro. ¡Bum! Se enojaron muchísimo. Y aquí está la explicación. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podría haberse vendido este perfume por mucho dinero, y por cierto valía dinero, para darlo a los pobres. Y Jesús tenía otra percepción. Les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Dos percepciones diferentes. Como mencioné anteriormente, la forma en que percibimos los eventos puede hacernos reaccionar de formas totalmente diferentes. Miramos algunos pensamientos, parte de estos desencadenantes, de estos detonantes, pensamientos que facilitan reacciones de enojo. Tenemos un patrón de ideas. Las ideas en general no son simples ideas en nuestra mente. En general son patrones de ideas, de pensamientos, esa narrativa que nos viene acompañando de toda la vida, esas creencias negativas que pueden producir, facilitar muy rápidamente reacciones de ira, de enojo. Las reacciones de ira, de enojo producen más pensamientos negativos y más pensamientos negativos producen más ira, más estrés y más enojo. Y este es un ciclo que puede escalar rápidamente y hacer un desastre. Algunas ideas negativas. Ideas extremas de blanco y negro, donde usamos palabras como nunca, siempre. He fracasado por completo, nunca. Nunca me va a sonreír la vida, nunca voy a tener lo que quiero, siempre voy a ser un desdichado. Ideas terribles. Miedo al que dirán, dirán que soy aburrido. Se fijan en mí porque debo parecer raro y torpe. Algo va a salir mal, lo percibo, lo presiento, lo pienso. Estoy seguro que no valgo para esto. Va a salir mal y eso me enoja. Por eso lo voy a abandonar, no voy a intentar nada. Generalizar lo negativo como una norma permanente, como si lo negativo me va a suceder todo el tiempo. No pasé este examen. Mejor no lo intento nunca más en toda la vida. Esa cita con ese muchacho, esa muchacha salió mal. Nunca encontraré a alguien que me quiera. Ideas terribles. Minimizar lo positivo. Gané este juego ah, eh, de ajedrez, de ping-pong, de lo que sea. Pero en realidad lo gané porque se dejó ganar. Me dijeron que la entrevista fue muy buena, pero me lo dijeron de pura lástima. Y este trabajo me lo dieron de pura lástima. Por último, dramatizar. Hay gente que son verdaderos reyes del drama. ¿Qué va a ser de mí? Nunca tendré otra oportunidad en toda mi vida. Ideas negativas que fácilmente desencadenan reacciones de enojo.
Un ejemplo bíblico de estas ideas y de esta percepción de la vida. La foto que ve aquí a la derecha es de un jefe de un ejército sirio en aquel tiempo, en la época del Antiguo Testamento, un par de miles de años atrás, a Naamán, jefe del ejército de Siria. Estaba leproso, una enfermedad terrible, y para tener el grado de autoridad que tenía esta persona era terrible. Y entonces le dijeron que en el pueblo de Israel, y Siria estaban en aquel tiempo con muchos problemas. A lo largo de los siglos, Siria e Israel tuvieron muchos problemas. Y entonces, pero le dijeron, en Eliseo hay un profeta que tiene el poder de Dios de sanidad. Tienes que ir a verlo a él. Así que Naamán vino con toda la pompa, era el jefe del ejército de Siria, vino con muchos regalos para el profeta Eliseo. Y cuando el criado de Eliseo se encontró con este hombre que vino a golpear las puertas del lugar donde estaba Eliseo, Eliseo ni siquiera salió al encuentro de este hombre. Y le dijo, si quieres sanarte, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Y esto es para hacerle un pequeño resumen, pero Naaman, este jefe del ejército, dice la Biblia que se enfureció. Enfurecerse es tener mucha cólera. Y se fue quejándose. Yo pensaba que el profeta saldría a recibirme. Es más, traía regalos para el profeta. Saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre de Dios. Iba a invocar el nombre de Jehová, Dios de Israel, y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Yo esperaba eso, creía eso, confiaba que eso iba a ser así, era la forma en que yo esperaba que me tratara. Soy importante, no me atienden como yo espero. Esperaba que las cosas se hagan a mi manera. Esto no le pasa solo a Naamán, le pasa a usted, me pasa a mí. Un buen ejemplo bíblico acerca de este sistema de pensamiento que muchas veces abre las puertas a reacciones de enojo y negativas y cierra puertas a cosas buenas que nos pueden pasar en la vida. Tenemos muchas creencias que son distorsionadas. Muchas veces esto nos hace rumiar las ideas o los eventos de una manera negativa. Esto crea más reacción, más defensa. Las creencias pueden hacer interpretar a los eventos como provocativos o irritantes, aun cuando no hay tal cosa. Por ejemplo, una persona puede decir, vi que alguien me miró raro, esta persona me estaba mirando raro y eso me enoja cuando la gente me mira. Ninguna persona de ese grupo cultural y de ese color de piel me va a ofender a mí. Y si lo hace, se va a encontrar con alguien que tiene para responder. Creemos que hay razones legítimas para enojarnos y reaccionamos como lo hacemos. Yo tengo razón, siempre tengo razón y no tengo por qué escuchar a nadie. Nadie me tiene que enseñar nada. Lidiar muchas veces con baja autoestima, todos me rechazan y me hacen sentir inferior, pero me las van a pagar. Y con esas creencias tenemos a estas narrativas hirviendo a fuego lento. Dice Proverbios 23:7 hablando de una persona que es tacaña, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Los pensamientos íntimos de una persona son los que la definen realmente. Esos pensamientos que hay en lo profundo de nuestro ser definen la realidad de quién eres tú, quién soy yo. Y muchas veces tenemos creencias distorsionadas que los detonantes se unen muy fácilmente con estas creencias y ¡bum! Prejuicio. Prejuicio, como dice la palabra, es un juicio previo, es una idea preconcebida orientada a interpretar un evento como conflictivo o negativo. Por ejemplo, es posible, está en una aglomeración, entrando en un edificio, lo empujan accidentalmente en un pasillo y usted lo interpreta como provocativo. Cuando me provocan y me empujan así, yo sé que lo hizo a propósito, por alguna razón esa persona, yo contraataco. Y en un momento uno puede hacer un desastre. Lo único que los demás entienden es un puño en la cara.
Este prejuicio lo prepara para aplicar la fuerza física como única manera de resolver situaciones. Tomar las cosas de forma personal significa interpretar los eventos o las acciones de los demás de una manera preconcebida. De eso hablamos de prejuicio, un juicio previo, algo que está preconcebido. Sentir que las acciones de los demás están dirigidas hacia nosotros o contra nosotros. Al tomar algo personal, las emociones se sienten más intensas y se facilitan las reacciones descontroladas de enojo. Me gusta este pasaje donde el sabio Salomón en el libro de los Proverbios dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. En lo profundo de nuestro ser hay una enorme cantidad, miles y miles de pensamientos. Muchos de estos orientados en forma de patrones de pensamiento, muchos de ellos, como mencioné antes, son ideas, creencias distorsionadas, las asociamos y ¡boom! Prejuicios, muchos pensamientos hay en el corazón del ser humano. Las relaciones personales son definitivamente complejas. Podemos experimentar provocaciones, comentarios ofensivos, injusticias, críticas negativas, acciones irrespetuosas. Es posible experimentar todo esto. Podemos tener amenazas físicas o verbales. Si te veo de nuevo, te voy a golpear, así que mejor quítate de aquí. Y mucha gente puede agarrarse a los golpes, enojarse, irritarse fácilmente y hacer un desastre en las relaciones personales. Problemas familiares crónicos sin solución tienden a levantar el estrés y las reacciones de enojo muy fácilmente. Malentendidos. Todos los que piensan así de esta manera realmente son tontos. Ah, y esto facilita muchas veces tener reacciones de enojo muy fácil. Desprecio. Eres un inútil. Nunca harás nada, absolutamente nada bien. Este tipo de crítica en las relaciones personales puede generar en ambas partes de la relación situaciones de enojo muy serias. Una vez más, Salomón en el libro de Proverbios dice, el que bate la leche saca mantequilla. Estamos hablando de la forma en que se producía la mantequilla en siglos pasados. El batir rápido de la leche saca mantequilla. Pero aquí viene este es un pasaje lógico, ¿verdad? El que bate la leche saca mantequilla. Pero otro paralelo, el que provoca ira causa contienda. Son dos verdades paralelas. Nuestras acciones pueden impactar la vida de los demás, definitivamente. Nuestras ideas, nuestras palabras, nuestras reacciones. Debemos ser conscientes y moderados en nuestras relaciones porque puede evitarse un enojo tóxico y puede sembrarse paz en lugar de discordia. ¿Es posible? Definitivamente que es posible. Impulsividad es otra de esas posibilidades, tener un temperamento impulsivo, un carácter impulsivo. Miramos un ejemplo en la Biblia. Dos de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, esos eran los nombres que tenían. Sin embargo, Jesús los bautizó con un apodo hijos del trueno. Se ve que los muchachos eran jóvenes, eran rudos, confrontativos, reactivos, vigorosos, violentos. En un momento, en un evento donde Jesús y los discípulos estaban pasando por un pueblo en Samaria, los judíos y los samaritanos tenían muchos prejuicios históricos y ah, la gente de Samaria no recibió muy bien las enseñanzas que Jesús quería compartirles y los discípulos estaban observando todo esto. Entonces, cuando Jesús terminó de hablar y se iban a ir, estos muchachos dijeron, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¡Wow! Eso estuvo fuerte. Esta gente lo que necesita es que el fuego del cielo los queme en este momento. Tenían un deseo de venganza porque esta gente no recibió las enseñanzas de Jesús, tenían un sentimiento de rechazo y todo esto puede
nublar nuestra perspectiva, hacernos reaccionar con mucha ira. Se atribuye esta impulsividad a la falta de desarrollo emocional que coloca al sistema de defensa en un nivel reactivo permanente. Particularmente hablando de adolescencia, por ejemplo, el sabio Salomón nuevamente tiene un consejito sencillo directo para los adolescentes. Aleja de tu corazón el enojo. En adolescentes el enojo puede generar muchos problemas. Otro de estos elementos que se une, que puede ser un detonante y que se une con nuestras características personales, injusticia, indignación. Indignarse significa irritarse, enfurecerse, enfadarse mucho por algo que se percibe como injusto o indigno. El apóstol Pablo nos dice, hablando de él mismo, se cree que el apóstol Pablo tenía un temperamento de tipo colérico, también por eso hizo lo que hizo de viajar por todo el imperio romano, enfrentando peligros de todo tipo y llevando el evangelio de Jesucristo a diferentes naciones, una persona vigorosa, fuerte. Dice, cuando a alguien se le hace tropezar, gente que de pronto tenía algún acto de maldad y que hacía tropezar a aquellas personas que estaban iniciando, creciendo en la fe de Jesucristo, no ardo yo de indignación, dos palabras fuertes, arder y de indignación. Una pequeña explicación. Cada acción que tomamos tiene el poder de afectar a otros y que sentir preocupación por el bienestar de otros debe ser el motor que guía nuestras decisiones. Así, nuestra indignación puede transformarse en un impulso compasivo, en un llamado a actuar con amor, con empatía y defender a aquellos que no tienen voz. Nuestra respuesta, ¿por qué muchas veces respondemos con injusticia, con indignación? La Biblia nos habla también muchísimas veces de que Dios, en su carácter, aun como Dios, tiene emociones y tiene ira y se indigna y se enoja. Y nuestra respuesta humana, dado que fuimos diseñados a imagen de Dios, por eso podemos reaccionar con mucho interés por la rectitud, la equidad y la justicia, cuando hay que defender algo, cuando vemos situaciones de injusticia, de abuso. Siempre que nos encontramos con situaciones que nos parecen incorrectas, injustas, indebidas, podemos experimentar enojo. Muy válido. El enojo tiene la función de motivarnos a buscar responder con balance y emprender acciones de amor positivas con el fin de procurar la corrección del error y restaurar la relación con el que cometió el error. Interesante, ¿verdad? El propósito final, hablando de nuestras respuestas, es motivarnos a emprender acciones de amor positivas que dejen las cosas mejor que como las encontramos. Una pequeña frase que me gusta a la derecha dice, es sabio dirigir el enojo hacia los problemas, no hacia la gente, para concentrar tus energías en respuestas, no en excusas. Lo que llamamos déficit de destrezas. Hay personas que tienen pobre autocontrol, hay personas que tienen un buen control. Esto se aprende. Y se ven aquellas personas que obviamente han madurado emocionalmente y han aprendido. Personas con pobre autocontrol se hablan negativamente a sí mismos. Mi amigo hizo un chiste sobre algo que yo le dije y se lo dije en privado. Nunca más será mi amigo. De ahora en más, desde este momento, corto mi relación con mi amigo por el resto de la vida. Y de pronto algo que, hey, podríamos sentarnos a aclarar esto que has hecho, pero puede transformarse en una ruptura por el resto de la vida de relaciones. Personas con control contemplan situaciones alternativas a las provocaciones para resolver los problemas. Estoy enojado ahora, así que no voy a pensar sobre esto ahora. Tengo que terminar este trabajo. Voy a pensarlo mejor luego y creo que tenemos que tener una conversación con mi amigo. Tranquilo y hablando de esto. Hay personas que tienen un déficit de destrezas y que rápidamente se enojan. Y hay gente que tienen, personas que tienen control, que contemplan mejor las situaciones.
Hoy sabemos ampliamente que el aprendizaje y el modelamiento familiar es muy clave. La Biblia usa una expresión muy interesante en el libro de Proverbios. El sabio Salomón habló muchas veces en el libro de Proverbios de casa de contiendas, donde hay problemas familiares. Un ambiente familiar, este era el concepto en la cultura hebrea de aquel tiempo, un ambiente familiar donde prevalece el conflicto, la discordia, la hostilidad, el desacuerdo, la disputa. Casa de contiendas. Personas agresivas generalmente han sido modelados en un hogar caracterizado por reacciones de enojo y por niveles de intercambios positivos. Muy frecuente. Carencia de los padres en saber cómo modelar la expresión de las emociones de los hijos. Violencia doméstica, ni que hablar. Violencia física, sexual, emocional. Esto está como un trauma en nuestra mente y fácilmente nos puede hacer reaccionar con enojo. El uso de alcohol o drogas, todo este aprendizaje y modelamiento familiar, toda esa casa de contienda, es clave para haber aprendido a modelar las reacciones de enojo. Lo que llamamos estrés en circunstancias actuales, esto se conecta mucho con nuestras reacciones de enojo. Estrés es la manera en que el cerebro y el cuerpo responden a los desafíos e exigencias. Estrés no es lo que viene de afuera adentro, sino lo que producimos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Cambios son importantes, cambios pueden hacernos facilitar las reacciones de enojo, traumas, un accidente, enfermedad física, un trastorno cardíaco, de pronto un problema de salud mental, depresión, ansiedad que pueden hacernos reaccionar con falta de esperanza, con desesperación, con enojo, una familia disfuncional es una fuente de estrés permanente. Condiciones económicas difíciles, pobreza, desempleo, divorcio, separación, pérdida de trabajo, racismo, discriminación, típico de situaciones de estrés. Trastornos mentales y emocionales. En el campo de la psiquiatría conocemos una enorme cantidad de trastornos, de condiciones de salud mental y emocional que pueden generar con mucha facilidad reacciones de enojo. Por ejemplo, podemos tener trastornos de ansiedad, donde la gente con ansiedad puede tener arrebatos de ira que incluye pelear o desconectarse completamente de la relación con otros. Gente que tiene un desorden bipolar, por lo menos 3% de la población tiene desorden bipolar, donde tienen estadios maníacos y estadios de depresión. Por eso se habla de bipolaridad. La vida emocional va para dos polos. Estados de enojo como tienen como cambios de humor, reacciones de enojo, sobre todo cuando están en la etapa de manía, muy exagerados, muy injustificados. La gente que tiene desórdenes de personalidad, por ejemplo, gente con personalidad antisocial, estos son individuos con alto nivel de impulsividad, irresponsabilidad, irritabilidad, son explotadores, son agresivos y generan con mucha facilidad reacciones de enojo. Hay un síndrome que se llama trastorno explosivo intermitente, que se ve mucho, se ve en niños, se ve en adolescentes, también se ve en adultos, que es un trastorno de falta de control de los impulsos que provoca reacciones de ira desproporcionadas, conductas impulsivas, agresivas, violentas. Hoy vemos gente que muchas veces por estas reacciones se suicida, mata a otros, se tira de un edificio, tienen un ataque de rabia, de bronca, de ira en una autopista y hacen un desastre, una reacción de un momento. La gente con temperamento colérico tiene una tendencia al enojo y a reacciones hostiles que pueden surgir de manera rápida y con gran fuerza. Algunas láminas finales para concluir este tema de los desencadenantes, de los detonantes del enojo. Eh, Mucha gente pregunta, bueno, ¿y quién es responsable por nuestro enojo? Bueno, tenemos una tendencia a culpar a otros o a circunstancias por nuestras reacciones de enojo. Tú me haces enojar. Pero no es así. Nadie me hace enojar. El enojo es una reacción y finalmente en lo profundo de nuestro ser es una decisión. Tomamos la decisión de una u otra manera de enojarnos. Nadie puede controlar, yo no puedo controlar sus sentimientos, usted no puede controlar mis sentimientos, mis reacciones. Eso es algo muy personal.
Las personas pueden influirnos para hacernos enojar, pero cada uno toma la final decisión de enojarse o de arreglar un problema o de reír o de escapar o de olvidarse del asunto. Esas son decisiones personales. La Biblia nos da un consejo interesante, real. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Finalmente, soy responsable de mis reacciones de enojo. Ahora, las reacciones de enojo, como les he expresado y compartido también en la primera presentación, tiene una serie de direcciones variadas. Aquí está la reacción de enojo. La Biblia nos dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Muy bien. Hasta la barra amarilla está bien, tenemos una reacción de enojo, puede ser incorrecta o puede ser justificada. Hasta ahí estamos bien. Es una reacción emocional, rápida, vigorosa. Hemos movilizado el enojo. Pero el problema empieza con qué hacemos con el enojo. El enojo puede tener una dirección útil o una dirección dañina. Puede ser un aviso que requiere atención. Hey, me estoy enojando mucho, me estoy enojando con mucha frecuencia, algo está pasando en mí. O puede proveer la energía para enfrentar una determinada situación, o puede movilizar recursos de ayuda, o puede usarse para propósitos benéficos. Una vez más, aquí están las diferentes reacciones, las diferentes direcciones que puede tomar las reacciones de enojo. Un último ejemplo bíblico es del profeta Jonás, un profeta hebreo en el Antiguo Testamento, que Dios estaba, en un momento estaba preocupado por la gran ciudad, poderosa ciudad de Nínive. Los ninivitas eran gente muy pagana, muy perversa, muy inmoral, tenían actos terribles, sacrificaban a sus hijos pequeños a los dioses y Dios estaba a punto de disciplinarlos si no se arrepentían de tanta maldad. Y entonces tomó al profeta Jonás, el profeta hebreo Jonás, para decirle, muévete a Nínive y diles que en poco tiempo voy a destruir Nínive si no se arrepienten. El enojo del profeta Jonás. Jonás se enojó incluso cuando Dios le dio esta misión, tomó un barco en el Mediterráneo para irse a otro lugar que no sea Nínive. Pero finalmente terminó en Nínive y le habló a los ninivitas y se arrepintieron de la maldad desde el gobernante hasta el último de los ninivitas y Jonás se enojó mucho. Y dice la Biblia que aún le pidió la muerte. Señor, te suplico que me quites la vida. Hay que tener un enojo, un enfado muy grande para pedirle a Dios, quítame la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Y Dios lo enfrentó. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor cuando Jonás le dijo que estaba extremadamente enojado. Y él dijo, me muero de rabia. Había roto el enojómetro. Jonás, él odiaba a los ninivitas, quería verlos destruidos, quería ver fuego del cielo y no aceptó que Dios tuviera misericordia de ellos. Un par de frases más. Dice, los que se lanzan en un despegue de rabia siempre terminan en un mal aterrizaje. La ira no expresada apropiadamente causa daños físicos, emocionales, relacionales y espirituales. El enojo egoísta debe ser reconocido, aceptado y debemos apropiar la gracia y el poder de Dios para vencer. Un par de láminas finales. Señales que indican cuando el enojo es un problema. Cuando es muy frecuente, demasiado intenso, demasiado prolongado, provoca daño y agresión, perturba la vida cotidiana, las diferentes relaciones que tenemos. Me gusta este pasaje del libro de Proverbios, donde Salomón nos dice, cruel es la furia y arrolladora la ira, hablando de una reacción emocional impulsiva que puede ser destructiva y que puede tener consecuencias muy graves. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos elegir responder diferente y resistirnos a gritar, explotar, insultar, castigar, descalificar o destratar. ¿Podemos? Sí podemos. ¿Podemos aprender? Definitivamente.
Podemos canalizar, regular, redirigir la emoción y la respuesta de enojo en una respuesta en una manera saludable y constructiva. Podemos aprender. El Salmo 37:8 nos dice, refrena tu enojo, ponle un stop a tu enojo, abandona la ira. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Al elegir dejar el enojo y la ira, protegemos nuestro bienestar. La ira y el enojo descontrolado, tóxico, pueden hacernos mucho daño. Pero también abrimos un espacio de comprensión y de mejores soluciones. En esta última lámina hay aquí un desafío final que tiene que ver con preguntas para elaborar. Ah, Hay una tercera presentación donde quiero compartirle de cómo poder expresar el enojo de manera saludable, si tal vez usted quiera trabajar un poquito en estas preguntas interesantes para elaborar. ¿Cuáles son los detonantes de mi enojo? ¿Qué son aquellas cosas que me hacen enojar? ¿Qué tipo de pensamientos o sentimientos descubro que hay debajo? ¿Me enojo para defender un asunto legítimo? ¿Puedo lidiar con el enojo de una manera saludable? ¿He aprendido esto? ¿Hay alguna creencia, actitud, reacción que debo cambiar o modificar? Le animo a tomar tiempo, a parar, a detener las emociones, ir a un lugar tranquilo y poder pensar, de tal manera de aprender. Todos necesitamos crecer, madurar, desarrollarnos para aprender a tener mejor respuestas en la forma en que se movilizan nuestras emociones, en modo especial con el enojo. Lo espero para la tercera presentación donde vamos a hablar de cómo manejar el enojo de maneras apropiadas.